Bienvenidos, queridos hermanos. La Biblia y las profecías católicas dicen que tras un período de apostasía, el pueblo volverá a reconocer a Dios. Pero Europa ya no cree, España se rindió y Roma ya no guía al mundo. ¿Y si la restauración viniera del sur? ¿Y si en Hispanoamérica, el único conglomerado católico que queda vivo en el mundo, estuviera el plan de restauración de la fe? No es una idea romántica. Hispanoamérica es la única región con una raíz sacramental, mariana y cultural claramente católica. Ni África ni Asia tienen eso. Y aunque esté herida por la corrupción, el pecado y la pobreza, la fe aún vive. Aún hay rosarios, aún hay procesiones, aún hay adoración, vocaciones, apariciones, milagros. Aquí hablaremos sobre cómo el mundo hispano fue atacado y desmembrado por los enemigos espirituales y materiales para aniquilar su espiritualidad y cómo en Hispanoamérica está el germen de la restauración de la fe. Quédate porque esto sí que es trascendente. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y también en YouTube para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones que no encontrarás en otro canal. Ahora, durante siglos, España fue el brazo providencial de Dios para llevar la fe al mundo. Extendió de una manera impresionante el mundo católico. Evangelizó América, África y Asia. Fundó universidades, hospitales, escuelas, catedrales. Creó leyes para proteger al indígena. Formó órdenes religiosas misioneras. Dio mártires, teólogos y santos. No fue una colonización al estilo inglés. No vinieron herejes a explotar, sino católicos a bautizar. Y mientras el mundo protestante glorificaba la riqueza, la hispanidad nacía con una profunda creencia en la dignidad del alma y el bien común. España no fue a imponer su cultura, sino a sembrar a Cristo. Por eso América fue llamada el tesoro espiritual de España. Pero esa vocación se fue resquebrajando y se quebró con la llegada de los Borbones. España expulsó a los jesuitas, secularizó la educación, adoptó el racionalismo ilustrado. Lo espiritual pasó a segundo plano. Evangelizar dejó de ser una misión. Y con los siglos, España legalizó el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual. Se disculpó por haber llevado el Evangelio a América y se avergonzó de su historia y su fe. Y hoy se ven iglesias vacías, seminarios cerrados y vocaciones casi nulas. La madre abandonó la fe que dio vida al mundo hispano. Y mientras eso sucedía en España, los pueblos anglosajones se hicieron hegemónicos en el mundo, debido a las guerras y el comercio. Primero con Inglaterra y luego con Estados Unidos, extendieron su modelo liberal protestante, materialista y masónico por todo el planeta. Y su primer blanco fue el mundo hispano, porque era el único que aún conservaba la fe revelada por Jesucristo en toda su plenitud. Sacramentos, devoción mariana, sacerdocio, liturgia, moral católica. Desde el siglo XIX, Inglaterra financió independencias, impuso el libre comercio, infiltró logias masónicas en los gobiernos y desacreditó la obra evangelizadora de España. El objetivo era claro: romper la unidad espiritual del mundo hispano y debilitar su vínculo con Cristo. Y hoy esa hegemonía anglosajona mutó en lo que llamamos el nuevo orden mundial. La civilización anglosajona está impulsada por un nuevo orden mundial que aparte aún más al hombre de su creador. Y el blanco principal sigue siendo el mismo, el mundo hispano, porque aun querido, aún guarda algo que el enemigo no tolera: fe
en el verdadero Dios. Estamos en una guerra espiritual que lleva siglos. A fines del siglo XIX y comienzos del XX hubo persecuciones religiosas brutales en México, Brasil y Guatemala. En México, la cristiada dejó miles de mártires. Se atacó a la Virgen de Guadalupe, se colocó una bomba bajo su altar. En Guatemala se intentó fundar una iglesia nacional para romper con Roma. En España, durante la Guerra Civil, se destruyeron miles de imágenes, se profanaron templos, se ejecutaron religiosos y religiosas con la mano de obra obediente del marxismo. Es el mismo patrón, el mismo odio que hoy vuelve con otras máscaras. Colectivos ideologizados que atacan templos, queman imágenes y exigen que se borre todo símbolo cristiano. No es política, es una expresión espiritual. El plan anglosajón para desmembrar la hispanidad sigue adelante pero más refinado. Reescriben la historia, imponen el indigenismo para hacer odiar nuestras raíces, la ideología de género para romper la familia, el feminismo radical para destruir la maternidad. Y lo hacen con libros, series, canciones, películas, decretos, leyes, premios, dineros y sobre todo con la culpa. Nos quieren hacer creer que evangelizar fue un crimen, que ser católico es un atraso, porque saben que si recordamos quiénes somos, resurgimos. Pero mientras la madre dormía, la hija velaba, y algo inesperado ocurrió. Mientras Europa se hundía, Hispanoamérica resistía. A pesar de la miseria, la violencia, los gobiernos enemigos de Dios y el extraordinario poder del nuevo orden mundial, la fe sigue viva. Basta ir al interior de los países de Hispanoamérica. Las patronas marianas siguen convocando multitudes. Guadalupe en México, Aparecida en Brasil, Luján en Argentina, El Buen Suceso en Ecuador y sobre todo las advocaciones regionales. Las parroquias no están vacías, los fieles siguen en pie. La Virgen no se fue, las apariciones en América son señales. Dios está gestando algo en el vientre de Hispanoamérica. Y como siempre, lo hace en silencio, como en Belén, como en Nazaret. Pero hay un peligro en este proceso. Algunos quieren rescatar la hispanidad como identidad cultural, lengua, folclore, arquitectura, historia. Pero la hispanidad sin Cristo no es nada. Es una cáscara vacía, un cuerpo sin alma. Todo lo que somos como pueblo nació al pie del altar. Desde el bautismo colectivo de los pueblos originarios hasta los calendarios litúrgicos que marcan nuestras fiestas, pasando por las devociones populares. Negar a Cristo es negar nuestra raíz, y por eso el enemigo ataca con tanta rabia. Una frase atribuida a Felipe II lo resume: todo el mundo será España. Pero no lo decía por conquista, sino por conversión. España llevaría al mundo al corazón de Jesús. Pero hoy parece imposible. Pero quizás ese nuevo impulso ya no venga desde España, sino desde su hija, desde América. Porque aunque herida, conserva la semilla. Porque aún reza, porque aún cree, porque aún proclama que Cristo es Rey. Si el mundo se hunde, la cruz puede volver a brillar desde Hispanoamérica. Bueno. Hasta aquí las razones por las cuales creemos que el futuro de la fe no vendrá de los palacios europeos, ni de las potencias comerciales y guerreras anglosajonas, sino de los pueblos hispanoamericanos que en medio del caos que nos imponen siguen diciendo: aquí estamos, Señor, creemos. Ahora, si te gustó esto que contamos y analizamos, marca que te gusta este video y por favor compártelo con tus amigos. Y nos gustaría saber qué opinas sobre esto que hablamos. Nos encantaría leerlo en los comentarios. Y me gustaría preguntarte si en realidad crees que en Hispanoamérica, incluyendo a Brasil también,
¿se conserva más la fe que en otras partes del mundo o no? Bendiciones y que la Virgen te proteja.